Ya vimos cómo almacenar valores en variables en C, ¿sí? Y vimos los diferentes tipos de datos que podíamos manejar en el lenguaje, como eran, por ejemplo, los caracteres, los enteros, los reales de simple precisión, los reales de doble precisión, entre otros. Pero, sin embargo, así las variables, los datos a secas, guardadas, muchas veces no nos sirven. A veces queremos operar con ellos, sumarlos, dividirlos, hacer algún cálculo, preguntar si esto es mayor que esto, si es igual, ¿sí? Entonces surge la necesidad de los operadores, que, como digo, y como vengo diciendo, la mayoría de los lenguajes, todos los lenguajes en realidad tienen los operadores, si no, no podría hacer prácticamente nada. Primero vamos a ver los operadores aritméticos, que son los operadores matemáticos, los típicos de suma, resta, multiplicación y división. Acá no hay mayor misterio, tenemos el de suma, resta, multiplicación y división, y tenemos el operador de resto de la división entera. El de la división es un operador que es como la barrita inclinada, que sirve tanto como cociente de la división entera o como división real. ¿De qué va a depender? De los tipos de datos con los que estemos trabajando. Ya lo vamos a ver en un rato en el SynHive, pero si nosotros estamos trabajando con enteros, con dos variables de tipo enteras y las dividimos, la división va a ser entera, es decir, me va a dar el cociente entero. En cambio, si yo trabajo con dos reales o un real y un entero, el resultado de esa división va a ser real, es decir, va a tener dígitos fraccionarios, va a tener dígitos decimales. Luego tenemos el operador del resto de la división entera, que es con el simbolito del porcentaje, que esto es lo que me va a devolver este operador solamente, es para números enteros y me va a devolver eso, el resto de la división entera. Si recordamos, la división tiene un cociente y un resto. Si yo divido, por ejemplo, 25 dividido 2, el cociente es 12 y el resto es 1, porque 12 por 2 es 24, más 1, 25. Entonces, lo que me va a devolver, por ejemplo, si yo hago 24, resto, división, digamos, calculo el resto entre 2, me va a dar 1, porque es el resto de la división entera. Bueno, y acá tenemos el ejemplo de cómo se usan en C. Simplemente no hay mayor misterio. ¿Sí? Vamos a ver. Los siguientes operadores son los operadores relacionales. Es decir, son aquellos operadores que van a servir para comparar elementos entre sí, para ver si un elemento es menor que otro, mayor, igual, etc. Tenemos el igual, para ver si dos elementos son iguales, y en C se representa con un doble igual, eh, para comparar dos elementos, porque ya fuimos viendo en los videos anteriores que el igual solito se usa para asignación. El igual solito es para asignar un valor a una variable. Entonces, para comparar se usa el doble igual. El distinto es signo de exclamación igual. Eso significa, es como si estuviera tachado el igual y eso representa que algo es distinto a otra cosa. En el caso del ejemplo, dice que A es distinto de B. Bueno, el mayor y el menor, que ya lo conocemos, y el mayor igual y el menor igual. ¿Sí? Acá no hay mayor misterio. Luego vamos a ver los operadores lógicos. Si alguno ¿sí? ya vio lo que es la lógica matemática, algo de programación, sabrán que en las condiciones muchas veces de las alternativas, de los ciclos, que lo vamos a ver más adelante, se utilizan condiciones o proposiciones lógicas. Proposiciones lógicas del tipo verdadero que me va a dar un valor de verdad verdadero o falso, dependiendo el valor de verdad de cada una de sus cláusulas. Nosotros teníamos que los operadores lógicos eran el y el o, son los más comunes, ¿sí? Y también podemos negar una proposición. Entonces en C tenemos, obviamente, los operadores lógicos del distinto, es decir, negar algo, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo dice x mayor o igual que y, y esto lo niego. ¿Cómo se hace la negación? Poniendo un signo de exclamación adelante de la proposición. Y tengo que encerrar todo entre paréntesis, porque si yo solamente pongo el distinto, estaría como negando solamente el x. Entonces tengo que negar todo esto. ¿Y esto qué es? ¿Cómo se leería? Que x no es mayor o igual que y, ¿sí? Porque la proposición verdadera es x mayor o igual que y, pero si yo la niego es que x no es mayor o igual que y. La siguiente es el ilógico. Si se cumple algo y también se cumple otro algo.
Se pone con el símbolo del doble ampersand, esta I americana, se llama ampersand, y se la pone con el doble ampersand. Es importante el que se ponga dos veces, porque si se pone una vez no les va a dar error, pero es otro tipo de operación, otro tipo de operador. Se llama operador a nivel de bit, ¿sí? Que no lo vamos a ver en este curso. Solamente nosotros queremos ver el i lógico, no el i a nivel de bit. Entonces tenemos que poner dos veces el i. Y esto significa que, por ejemplo, en este ejemplo dice que m sea menor que n y que i sea mayor que j. Y el o lógico se pone también con las dos rayitas verticales, también dos veces, porque si yo pongo una vez va a ser el o a nivel de bit, y eso no es lo que queremos. Y en el caso del ejemplo va a ser si m, bueno, acá en realidad sería un doble igual, ¿sí? Tendría que ser un doble igual, porque si yo pongo un solo igual, como dije, es asignación. Es si m sería igual a 5 o si n es distinto de 10. De esta manera se leería. Y de paso acá se pone la prioridad. ¿Qué prioridad se le da a cada uno de estos operandos? De estos operadores, perdón. Es decir, ¿qué se va a resolver primero? Si yo tengo una proposición compuesta muy grande con muchas condiciones, ¿qué se va a resolver primero? Primero se van a resolver las negaciones, por último se van a resolver los i lógicos y por último los o lógicos, ¿sí? Si queremos darle una mayor prioridad a algo, tenemos que encerrarlo entre paréntesis, lo mismo que pasa en matemática. Siempre primero resolvemos los paréntesis, después las divisiones y productos, etc. ¿sí? Ya vamos a ver ahora las prioridades en los operadores matemáticos. Por último tenemos los operadores de asignación, que el primero ya se lo fui adelantando en este video y en los anteriores, que es cuando yo quiero asignar un valor a una variable. Esto se lee de derecha a izquierda, es decir, yo a la variable a le asigno el valor b, es como que b va al valor de a. ¿sí? Acá dice la descripción, asignan a la variable a el valor de la variable b. Después tenemos otros símbolos medio extraños que son propios de los lenguajes, del lenguaje C y de sus descendientes, que es reducir un poco lo que es un cálculo matemático. Por ejemplo, el por igual, que se pone, por ejemplo, a por igual a b, lo que significa esto es que es lo mismo que poner a igual a por b. En vez de poner a igual a por b, repetir dos veces el a, se simplifica y se pone a por igual a b. ¿sí? Lo mismo con la división, a dividido igual a b, esto es igual a y a igual a dividido b. Es como que el primer operando se repite y lo asigno perdón, la primera variable se repite a la variable donde estoy por asignar. Entonces se simplifica y lo puedo poner así. Igual con el resto, igual con la suma, igual con la resta. ¿sí? Es una simplificación. ¿sí? Yo puedo ponerlo como a igual a más b, pero sería más rápido ponerlo como a más igual a b. Ya lo vamos a ver, se los voy a ir comentando en el Sinjai. Y por último vamos a ver las prioridades de los operadores matemáticos y relacionales. Ya vimos la de los operadores lógicos, que primero era la negación, después el i y después el o. Bueno, acá tenemos que primero se resuelven bueno, esto no le hagan mucho caso, que se dice operadores... no, sí, perdón, los operadores unitarios son los de signo. Es decir, primero se resuelven los operadores de signo. Es que como acá el más y el menos también se utiliza para signo y para sumar y restar algo, me confundí. El más y el menos también sirve como operadores unitarios, es decir, que solamente tienen un argumento y que solamente sirve para indicar el signo de un número. ¿sí? Si yo pongo más 25, el 25 es positivo, y menos 12, el 12 es negativo. Primero se resuelven los signos. Después se resuelven los productos, las divisiones y los restos, como en la matemática que venimos aprendiendo. Esto tiene un segundo nivel de precedencia, es decir, esto se va a resolver antes que lo que es sumas y restas. ¿sí? Lo último que se resuelve en las operaciones matemáticas son sumas y restas. Hay que tener muy en cuenta esto cuando nosotros realizamos cálculos muy largos, muy complejos. Hay que tener en cuenta las precedencias. Como le dije, muchas veces para estar seguro encerramos algo entre paréntesis para darle mayor precedencia y chao. En resumen, las prioridades que se les da es, primero se le da prioridad a todas las operaciones matemáticas, es decir, primero se van a resolver todas estas operaciones matemáticas. Una vez que yo resolví todas las operaciones matemáticas, se le va a dar lugar a
operaciones relacionales, la de menor igual, igual, distinto. Y por último, las operaciones lógicas. Y a ustedes les puede parecer medio extraño esto de ¿y en qué lugar yo puedo mezclar todo esto como para que esto tenga importancia? En condiciones de ciclos de alternativas, que ya lo vamos a ver, podemos crear una combinación impresionante de condiciones junto con operaciones matemáticas, junto con operadores relacionales. Entonces, cuando se nos hace, ya lo vamos a ver en su momento, una condición súper grande que tiene una mezcla de todas estas operaciones, hay que tener en cuenta la precedencia. Primero las operaciones matemáticas, luego las relacionales y por último las lógicas. Vamos al SINHAI para ver un ejemplo. ¿Sí? Vamos a programa en blanco y vamos a tener dos variables enteras. Vamos a ver un num1 y un num2 para ver el uso de los operadores. Vamos a hacer una tercera variable para guardar el resultado. Entonces yo voy a hacer que num3, por ejemplo, es igual a num1 más num2. ¿Sí? Y esto lo voy a mostrar por pantalla. Ya vamos a ver en su momento cómo es esto de muestra por pantalla. ¿Sí? Vamos a compilar a ver si no hay errores. Bien. A ver qué me dice num1. Perdón, es que no le ingresé ningún valor a num1 y a num2. Entonces lo que vamos a hacer es asignarle algún valor, 15, y a num2, por ejemplo, un 8. ¿Sí? Vamos a ejecutar y vamos a ver qué nos da. Y tenemos un 15 y un 8 es 23. Perfecto. Vamos a ver lo que yo le decía. ¿Qué pasa si yo hago num1? Por ejemplo, acá le pongamos un 5 para que nos dé redondito. Y yo hago algo así. Num1 igual a num1 más 2. Y acá muestro num1. ¿Sí? Es decir, estoy sumando num1 más num2 y lo vuelvo a asignar en num1. Vamos a ver qué nos muestra. El 20, ¿sí? 15 más 5 es 20. Pero hagamos uso de este operador de asignación que nos decía la diapositiva, que era el más igual. Es decir, esto es la simplificación de num igual a, por ejemplo, num1 igual a num1 más num2. ¿Sí? Es decir, como esto se repite, simplemente lo simplifico así. Y vamos a ver que nos va a dar el mismo resultado, el 20. ¿Sí? Veamos el uso del operador de, por ejemplo, si yo pongo acá un 2, de la división. Si yo pongo acá en un 3, perdón, vamos a dejar acá, esto lo vamos a eliminar. Ustedes pueden ir haciendo sus propios códigos en SINHAI e ir guardándolos, ir comentando para después que se les quede o tomar nota. Hagamos algo como esto. Yo quiero dividir num1 dividido num2, num2, que es 15 dividido 2. 15 dividido 2 en división real, sabemos que esto es 3, no, perdón, es 8, 7, tanto, ¿sí? 7, tanto, 7,5. Pero vamos a ver que acá, si hacemos la división, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar 7. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo dos números enteros. Num1 y num2 son números enteros. Y la división en este caso es un número, la división en este caso actúa como una división entera. ¿Qué pasa si yo declaro, por ejemplo, a num1 como un flotante, como un real? ¿Sí? Cambio la asignación del tipo de dato de la variable y vamos a ver, perdón, vamos a compilar. Listo, ahora sí, ya está solucionado. Si tuve pequeños problemas, porque me mostraba erróneamente, el num3 también tenía que declararlo como real. ¿Por qué? Porque el resultado de la división va a ser real, entonces tengo que guardarlo en un real. Si ejecuto, si se fijan, num1 dividido num2 me va a dar 7,5. Efectivamente, el resultado de la división. Volvamos a declarar num1 como entero, a ver qué pasa, y al num3 lo dejemos como real, a ver qué nos muestra. Si se fijan, nos muestra 7.0. ¿Por qué? Como yo les he dicho hace rato, num1 y num2 son enteros. Cuando yo divido esto, es división entera, entonces me va a dar 7. Pero como lo voy a asignar en una variable real, en una variable flotante,
se va a convertir este número a un real. El 7 se va a convertir en un real, entonces le va a poner 7.0. ¿Sí? Entonces es lo que se hace generalmente cuando yo asigno una variable, un valor de un tipo de dato a otro. ¿Sí? Por ejemplo, un entero a un real, o un real a un entero generalmente. Lo vamos a ver más adelante cómo se hace el casteo de tipos de datos, es decir, cómo convertir un tipo de dato a otro. ¿Sí? Entonces se fijan, me dio así. Y veamos un último ejemplo que es el resto de la división. Volvamos a que num3 sea entero. Num3 sea entero. Y acá pongamos el resto de la división. ¿Sí? Y acá le pongamos que sea entero y lo vamos a mostrar num3. Ejecutamos y si se fijan me muestra 1. ¿Por qué? Porque 15 dividido 2 es de 7. 7 por 2 14, más 1 que es el resto es 15. Y de esta manera cubrimos lo que son los operadores matemáticos. Los operadores lógicos y relacionales lo vamos a ver con mayor nivel de detalle cuando vayamos a ver lo que es ciclos, lo que es alternativas. Ahí lo vamos a ver con más nivel de detalle, porque acá no tiene mucho sentido usar los operadores relacionales ni lógicos. Lo que quiero que se queden es el uso de los operadores aritméticos, los de asignación, que son esta forma de acortar. Ah, me faltó un operador, ¿sí? Antes de terminar el video, me faltó un operador. Miren, ustedes generalmente teníamos que, por ejemplo, teníamos este operador, num1, el más igual, por ejemplo, yo le quiero sumar 1. Y si yo le muestro el num1, me tiene que mostrar 16, porque al 15 se le suma 1. Como se acuerdan, esto es la simplificación de num1 igual a num1 más 1. ¿Sí? Pero hay una simplificación aún más, ¿sí? Que es num1 más. Se quedaron locos. num1 más es la simplificación de num1 igual a num1 más 1 o de num1 más igual a 1. Es decir, el más lo que me hace es incrementar en 1 esa variable. O sea, se simplifica aún más todo este choclo de cosas que yo tendría que hacer. Entonces, el más se simplifica. Hay otro que es muy similar, que es el más num1. Es lo mismo, ¿sí? Idem. Tiene una pequeña diferencia, ¿sí? Que ya para que no se me haga tan largo el video, lo vamos a dejar para el próximo video, de cuál es la diferencia entre num1 más y más 1. Entonces, si yo, por ejemplo, quito este y ejecuto, y tengo que quitar este también, me tiene que mostrar 16. Si se fijan, me muestra 16. ¿Sí? Entonces tenemos lo que es el num1 más y el más num1, que se fijan, acá me va a mostrar 17, y efectivamente me muestra 17. Para que no se haga tan largo el video, lo voy a explicar quizás con mayor nivel de detalle las diferencias entre el más y el num1 más y el más num1. Y también tenemos el operador de decremento, que ya lo vamos a ver también en el próximo video.